Vamos a resolver el ejercicio 4.8.2 del texto guía. Dicho ejercicio dice así: 2.000 kilogramos por minuto de aire son enfriados a presión constante de 760 milímetros de mercurio desde 60 grados Celsius hasta 45 grados Celsius. La humedad relativa del aire inicial es del 80%. Para el enfriamiento se usa un intercambiador de calor alimentado con agua líquida a 20 grados Celsius, la cual sale a 90 grados Celsius. Determínense los kilogramos por minuto de agua necesarios en el intercambiador de calor, el cual opera adiabáticamente. Volviendo a leer el ejercicio, tendremos las siguientes consideraciones. Nos informan acerca del flujo másico del aire. Dicho flujo másico del aire es 2.000 kilogramos por minuto de aire. Es el flujo másico del aire. 2.000 kilogramos por minuto de aire. Ese aire va a ser enfriado. Aquí tenemos un proceso de enfriamiento, el cual entonces se hace en un aparato que en forma general se llama intercambiador de calor, pero que en forma más genérica podríamos decir, pues es un enfriador. Se va a enfriar ese aire desde 60 grados Celsius hasta 45 grados Celsius. Esto a una presión constante de 760 milímetros de mercurio. La humedad relativa del aire inicial es del 80%. Entonces, aquí hay un detalle interesante que nos hace pensar un poco. El aire inicial está a 60 grados Celsius, una presión de una atmósfera y con una humedad relativa del 80%. Ese aire se va a enfriar hasta 45 grados Celsius. Lo único que se le hace a ese aire es enfriarlo, pero no se le suministra agua ni se le retira agua. Por lo tanto, su humedad absoluta no varía. Este valor de humedad relativa y esta temperatura inicial de 60 grados Celsius nos permiten calcular la humedad absoluta de este aire a la entrada. Pero esa humedad absoluta no varía, por lo tanto es la misma humedad absoluta del aire a la salida. Pero vamos a usar esta humedad relativa para calcular dicha humedad absoluta, que es la que no varía. Para el enfriamiento se usa un intercambiador de calor. Ya dije, pues es el nombre genérico, de nombre genérico, sí. El nombre específico podría ser enfriador y nombre genérico intercambiador de calor. No importa, de todas formas estamos en el mismo tema, balance de energía en equipos de transferencia de calor, dentro de lo que llevamos del programa académico. Entonces dice el ejercicio que para el enfriamiento se usa un intercambiador de calor alimentado con agua líquida a 20 grados Celsius, la cual sale a 90 grados Celsius. Considerando que esta presión es constante, que es la presión de trabajo, una atmósfera, entonces esta agua a 20 grados Celsius es líquida, como dice el enunciado, pero a 90 grados Celsius también será agua líquida. A 90 grados Celsius también será agua líquida, porque para una presión de 760 milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Y aquí está
por debajo de esa temperatura de 100 grados Celsius, está a 90 grados Celsius, por lo tanto está en fase líquida. El agua lo que hace es calentarse, pero no cambiar de fase. Entonces el agua se va a calentar desde 20 grados Celsius hasta 90 grados Celsius. Y el agua lo que va a sufrir es un calor sensible, no un calor latente, sino un calor sensible de calentamiento desde 20 hasta 90 grados Celsius. Ese es el ejercicio. Ya lo que nos pregunta es determinar los kilogramos por minuto de agua necesarios en el intercambiador de calor, el cual opera adiabáticamente. Bueno, esto es importante dentro del enunciado. El hecho de que opere adiabáticamente significa que el calor intercambiado con el entorno es cero. Lo primero que debemos hacer es un diagrama de flujo. En este diagrama de flujo debemos mostrar las dos corrientes de entrada y las dos corrientes de salida. ¿Qué entra? Entran 2.000 kilogramos de aire por minuto a una atmósfera de presión a 60 grados Celsius. Este aire se va a enfriar. Este aire se va a enfriar desde 60 grados Celsius hasta 45 grados Celsius. Y este aire de entrada tiene una humedad relativa del 80%. Este aire se enfría, por lo tanto entrega un calor que lo aprovecha el agua para calentarse desde 20 hasta 90 grados Celsius. El agua que entra es agua líquida a 20 grados Celsius, se va a calentar gracias a ese calor que le entrega el aire hasta 90 grados Celsius. El aire le entrega calor porque se enfría desde 60 hasta 45. Entonces tenemos las corrientes de salida, aire a 45 grados Celsius, agua líquida a 90 grados Celsius, y tenemos elaborado el diagrama de flujo. Procedemos a plantear el balance de energía. En realidad, la ecuación de balance de energía en este caso tiene otros términos que son cambio de energía cinética, cambio de energía potencial y trabajo de flujo. La ecuación general para este sistema, que es un sistema abierto, sería la siguiente. La ecuación general de balance de energía. Cambio de energía cinética más cambio de energía potencial más cambio de entalpía igual a calor menos trabajo de expansión o compresión, también llamado trabajo útil. Ese trabajo útil es cero en este caso, porque un intercambiador de calor no hace trabajo de expansión ni trabajo de compresión. Los términos energía cinética y energía potencial no son cero, pero sí son muy bajos comparados con estos cambios entálpicos, es decir, comparados con el calor que está entregando el aire y con el calor que es el mismo que está recibiendo el agua. Comparados con ese calor, esos términos de energía cinética y energía potencial son muy bajos, entonces se pueden despreciar. Y en este caso, este calor, que no es el calor entre las fases, sino que este calor es el calor que se está entregando al medio ambiente o que se está recibiendo del medio ambiente. Este calor es cero porque es un proceso adiabático. Por lo tanto, la ecuación de balance de energía, en este caso, nos dice que la suma de los cambios entálpicos es igual a cero. Por lo tanto, la suma de las entalpías de salida menos la suma de las entalpías de entrada es igual a cero. Es decir, la sumatoria de las entalpías de salida es igual a la sumatoria de las entalpías de entrada, como dice acá. Bien, entonces de esta forma queda la ecuación de balance de energía. Sumatoria de entalpía de salida igual a sumatoria de entalpía de entrada. Vamos a encontrar la humedad absoluta. Vamos a calcular la humedad absoluta porque esa humedad es constante.
Y esa humedad la necesitamos en los cálculos de la entalpía del aire húmedo, de la entalpía del aire húmedo. Muy bien, para calcular la humedad absoluta necesitamos partir de la humedad relativa. Dice el enunciado del ejercicio que el aire inicial tiene una humedad relativa del 80%. La humedad relativa del aire inicial es del 80% y el aire inicial está a 60 grados Celsius. Entonces, la humedad relativa es igual a 0,80 y es igual por definición a presión parcial del agua sobre presión de vapor del agua. Buscamos la presión de vapor del agua. Por eso tenemos aquí que la presión de vapor del agua a 60 grados centígrados, esa es la temperatura de entrada del aire y es la temperatura a la cual el aire tiene una humedad relativa del 80%. La presión de vapor del agua a 60 grados Celsius es igual a 149,38 milímetros de mercurio. Este dato es obtenido de la tabla B3. Esta es la tabla de presiones de vapor de agua que aparece en el texto de Felder y Rousseau. Entonces, decimos de dónde sale ese dato, de la tabla B3 del texto de Felder y Rousseau. Esa presión de vapor igual a 149,38 milímetros de mercurio, 149,38 milímetros de mercurio, la reemplazamos en esta ecuación, 0,8 igual a esta presión de vapor de agua, y podemos despejar presión parcial del agua. Presión parcial del agua igual a 0,8 por la presión de vapor del agua, que es 149,38, y 0,8 por 149,38, pues da 119,5 milímetros de mercurio. Esta es la presión parcial del agua. Esa presión parcial del agua nos permite calcular la humedad absoluta del agua con esta ecuación. La humedad absoluta del agua es igual a la humedad molar del agua, moles de agua sobre moles de aire seco, que según la ley de Dalton, la relación de moles es igual a la relación de presión. Entonces, moles de agua sobre moles de aire seco es igual a presión parcial del agua sobre presión parcial del aire seco, y multiplicado por 0.624. ¿Por qué? Porque esto es una humedad molar, moles de agua sobre moles de aire seco. Para convertir esas moles de agua y esas moles de aire seco en kilogramos de agua y kilogramos de aire seco, debemos multiplicar y dividir por los pesos moleculares. El peso molecular del agua es 18 kilogramos por kilogramo mol y la masa molar del aire seco es 28,84 kilogramos sobre kilogramos mol. Y 18 dividido entre 28,84 es igual a 0.624. Por eso aparece este valor aquí. Repito, este valor es 18 sobre 28,84, peso molecular del agua sobre peso molecular del aire seco. La presión parcial del agua es 119,5 milímetros de mercurio y la presión parcial del aire seco es la presión total, 760 milímetros de mercurio, menos la presión parcial del agua, 119,5 milímetros de mercurio, multiplicado por 0.624 nos da 0,1164 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Y esta es la humedad absoluta. Ya hemos calculado la humedad absoluta y esa humedad absoluta me facilita el cálculo de del flujo másico del aire seco. Observe lo siguiente. Como humedad absoluta tenemos un valor de 0,1164 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Es decir, en ese aire húmedo hay 1 kilogramo de aire seco y 0,1164 kilogramos de agua. 1 kilogramo de aire seco y 0,1164 kilogramos de agua. Podemos decir que en total habría
1,1164 kilogramos de aire húmedo. 1,1164 kilogramos de aire húmedo. Esos 1,1164 kilogramos de aire húmedo tienen 1 kilogramo de aire seco y 0,1164 kilogramos de agua, que es lo que tenemos aquí. 1 kilogramo de aire seco está contenido en 1,1164 kilogramos de aire húmedo. Y como en el ejercicio entran 2000 kilogramos de aire húmedo por minuto, pues al cancelar kilogramos de aire húmedo con kilogramos de aire húmedo, obtenemos los kilogramos de aire seco por minuto. Es decir, obtenemos el flujo másico del aire seco, que es esto que estamos tratando de calcular acá, el flujo másico del aire seco. Igual pues a 1791,40 kilogramos de aire seco por minuto. Volvemos al balance de energía. El balance de energía lo teníamos de esta forma: sumatoria de entalpía de salida igual a sumatoria de entalpía de entrada. Las entalpías de salida son aire a 45 grados Celsius y agua líquida a 90. Esas son las entalpías de salida. Aire húmedo a 45 grados Celsius y agua líquida a 90. Esa es la salida. Miremoslo nuevamente aquí en el diagrama. Aire a 45, agua líquida a 90. Aire a 45, agua líquida a 90. Y las entalpías de entrada son aire húmedo a 60 grados Celsius y agua líquida a 20 grados Celsius. Y agua líquida a 20. Las entalpías de entrada, aire a 60, agua líquida a 20. Aire a 60, agua líquida a 20. Vamos a establecer los términos de entalpía de agua, agua líquida a 90 y agua líquida a 20, en un solo lado de la ecuación. En este caso, en este lado, en el lado izquierdo. Y entonces tenemos masa físico del agua multiplicado por la entalpía específica del agua líquida a 90 menos la entalpía específica del agua líquida a 20, pues eso es igual a lo del aire húmedo. Lo del aire húmedo lo expresamos en el otro lado de la ecuación. Aquí teníamos humedades, entalpías absolutas para el agua y entalpías absolutas para el aire húmedo. Y aquí lo que tenemos son entalpías específicas. La entalpía específica del agua líquida está dada por unidad de masa del agua. Y la entalpía específica del aire húmedo está dada por unidad de masa del aire seco. Por esa razón, aquí debemos multiplicar la diferencia de entalpías específicas por la masa del agua. Pero aquí la diferencia de entalpías específicas la multiplicamos por la masa del aire seco, que ya la hemos calculado en la parte superior del tablero, lo vemos. Muy bien. Calculemos entonces la entalpía del agua líquida a 90 grados Celsius. Este valor se obtiene de una tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua entrando a 90 grados Celsius. Esa tabla es la tabla B5. Tabla B5, entonces, en la tabla B5 encontramos que la entalpía del agua líquida saturada a 90 grados Celsius es 377 kilojulios sobre kilogramo. Y en esa misma tabla B5 encontramos que la entalpía del agua líquida saturada a 20 grados Celsius es igual a 83,9 kilojoules sobre kilogramo de agua. Ya tenemos las entalpías del agua líquida saturada a 90 grados Celsius y el agua líquida a 20 grados Celsius. Nos falta calcular las entalpías específicas del aire húmedo. Para esas entalpías específicas del aire húmedo usamos esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la entalpía del aire húmedo es igual a la capacidad calorífica del aire seco más la capacidad calorífica del agua multiplicada por la humedad absoluta.
y toda esa suma multiplicada por la temperatura a la cual se encuentre el aire húmedo, por la temperatura de bulbo seco de ese aire húmedo, más el calor de vaporización del agua multiplicada por la humedad absoluta. Esa operación nos da la humedad específica del aire húmedo. En el Sistema Internacional de Unidades, la capacidad calorífica del aire seco es igual a 1 kilojulio sobre kilogramo de aire seco grados Celsius. Y en ese mismo Sistema Internacional de Unidades, la capacidad calorífica del agua se toma como 1,925 kilojulios sobre kilogramo de agua grados centígrados. La humedad absoluta, hemos dicho, es constante en este caso y es igual a 0.1164, valor que tenemos calculado en este tablero. 0.1164, la temperatura 60 grados Celsius y el calor de vaporización del agua 0 grados Celsius en el Sistema Internacional de Unidades es 2.501 kilojulios sobre kilogramo de agua. Haciendo las operaciones, obtenemos este valor para una temperatura de 60 grados Celsius. Y este valor, 346,20 kilojulios sobre kilogramo de aire seco, para una temperatura de 45 grados centígrados. Aquí tenemos la entalpía del aire húmedo a 45 grados centígrados, igual a la capacidad calorífica del aire seco, que es 1 kilojulio sobre kilogramo de aire seco grados centígrados, más la entalpía, más la capacidad calorífica del agua, que es 1,925 kilojulios sobre kilogramo de agua grados centígrados, por la humedad absoluta. Esa sumatoria, según la ecuación, multiplicada por la temperatura del aire húmedo, 45 grados Celsius, y a ese resultado se le suma el producto entre el calor de vaporización del agua, 2.501 kilojulios sobre kilogramo de agua. Ese es un calor de vaporización a 0 grados Celsius, que es la temperatura de referencia para este cálculo, por la humedad absoluta, 0.1164, y obtenemos este valor, 346,20. Entonces observen que ya tenemos H sub F a 90, H sub F a 20 grados Celsius, entalpía de aire húmedo a 60 grados Celsius, entalpía de aire húmedo a 45 y masa, flujo másico del aire seco. Tenemos todos estos valores, nos falta el flujo másico del agua, que es justamente lo que nos están preguntando en el ejercicio. Pues basta con reemplazar los valores que ya hemos calculado en esta ecuación y despejar el flujo másico del agua, que es lo que se hace acá, en este tablero 4. Se reemplaza en la ecuación 1, la ecuación del balance de energía, ecuación 1, acá está, en esta ecuación, en toda esta ecuación. Toda esta ecuación se reemplaza la masa del agua, lo que no conocemos. Estos son los valores de entalpía del agua líquida a 90 grados Celsius y agua líquida a 20 grados Celsius. Aquí tenemos estos valores. Estas son las entalpías del aire húmedo y esta es la masa del aire seco. Y obtenemos este valor para el flujo másico del agua. Ese es el resultado final de este ejercicio. Muchísimas gracias.